pero muy buenas noches. Dios los bendiga. Les habla el pastor Edison Pinilla, junto a mí, mi querida esposa, la pastora Marilyn Blanco. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Gracias a todos por estar hoy con nosotros, les bendecimos. Estamos pasando un día muy feliz nosotros en familia, aquí con nuestros hijos, sirviéndole a Dios. Y agradecemos a Dios por este privilegio que nos da de poder compartir la palabra, su palabra hoy a través de la red de internet y a través de la red social Facebook. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en un estudio maravilloso de la escritura, ¿no, María? Estamos Amén. hablando Estudiando el libro de Romanos. acerca del libro de Romanos, que creo que es un libro que nos está dirigiendo, nos está enseñando, nos está hablando acerca de teología, ¿no? Acerca de la teología bíblica, de cosas tan importantes. Recuerda el primer día lo que hablamos acerca de ese versículo tan hermoso de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque Amén. es poder de Dios para salvación. Todo aquel que... Hablamos del justo juicio de Dios, ¿no es cierto, María? Hablamos del justo juicio de Dios, de todas las cosas que la Biblia nos habla, de la justificación que viene a través de Jesucristo. Y recuerdas el versículo del día de ayer. Ayer tocamos un texto, Marilyn, Romanos capítulo 5, versículo 8. No vayas a olvidar ese texto que es muy hermoso, que está en la escritura. Romanos 5:8 es tu tarea aprendértelo. Y hoy vamos a viajar a través de otro texto que a mí me gusta mucho y de una parte de la Biblia que es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Te damos la bienvenida. Gracias a cada una de las personas que nos acompañan desde diferentes lugares. Saludamos a las personas que están aquí en Colombia. Bendiciones, los amamos mucho, los esperamos muy pronto en la iglesia. Bendiciones también a las personas que nos acompañan desde Canadá, la familia Rodríguez Pachón. Dios los bendiga grandemente. Saludos a Vilma y a Romeo, que nos Amén. están viendo hoy por primera vez Desde Guatemala. Yo creo que ya habían estado en alguna otra reunión. Bienvenidos. Y también tenemos otras personas que nos acompañan desde Australia. Dios te bendiga, Andrés y Joana. Dios los bendiga grandemente. Y a cada uno de ustedes, recuerde que si no los hemos saludado por alguna razón es porque no nos permite el celular ver quiénes están conectando. Entonces pasa muy rápido y no podemos ver quiénes se están conectando, pero lo importante es que ya estamos acá y que ya estamos conectados para aprender la palabra del Señor. Quiero invitarte y te voy a invitar a que oremos hoy, amén. Entonces, con ustedes la pastora Marilyn va a iniciar esta reunión de oración. Amén. No olvides que al final vamos a estar orando por tus peticiones, amén. Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, de estar hoy aquí, Señor, buscando tu rostro, Señor Jesús, en comunión contigo, Padre Santo. Gracias. Porque tu palabra dice, Señor Jesús, que tú haces salir tu sol sobre justos e injustos, Señor Jesús. Que tú nos das, Señor Jesús, un día más de vida y una misericordia más cada día, Padre Santo. Hoy hemos disfrutado de tu misericordia en este día y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor Jesús. Por lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros y por permitirnos estudiar tu palabra, Gracias, Señor Padre Jesús. Santo. Te damos gracias y pedimos, Señor, que hoy tengamos oídos atentos, Señor Jesús, para entender lo que tú quieres, Señor Jesús, enseñarnos, Padre Santo. Amén y amén. Gracias, amado Padre Celestial. Te recuerdo lo que estábamos leyendo antier, que estábamos leyendo la palabra del Señor en Romanos en el capítulo 5 y el versículo clave que teníamos estaba en el versículo 8, donde la escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y hablamos, quiero recordarte, hablamos que el Señor había restaurado los 4 panoramas, había restaurado las 4 áreas fundamentales de enseñanza en la Biblia, que son la creación, ¿no es cierto?, la caída del hombre, ya había traído redención sobre el hombre, y por último estamos esperando solamente la restauración total, o sea, esto se hará en el tiempo de ¿qué? De la resurrección, amén. Entonces ya Jesús lo hizo todo.
Y es hermoso saber que Él ha trabajado, que Él ha hecho todo por nosotros, para bendecirnos, para llenarnos, para amarnos, para que entendamos que Él es todo, todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Ahora, hoy vamos a hablar del capítulo 12. Yo quiero que vayas a la Biblia, a Romanos, en el capítulo 12. Amén. Entonces, busca Romanos capítulo 12. Y este es un tema que a mí personalmente me apasiona. Me apasiona. Yo personalmente creo que es el tema de la Biblia que más me apasiona, ¿no es cierto? Me has visto predicando, lo predico aquí en mi casa, lo predico a mi familia, lo predico a los hermanos de la iglesia y siempre estoy trabajando con el tema de la transformación, que es una parte fundamental de la vida del cristiano. Si no hay una transformación real, quizás a mí, Marilyn, me parece que si no hay una transformación total en la persona, o por lo menos un proceso de transformación, eso habla que quizás la persona no se ha acercado realmente a Dios. Amén. Amén. Si tú caminas por la vida, no ha tenido una conversión verdadera. Es exactamente. Si tú Dios los bendiga. Amén. Si tú caminas por la vida cristiana, si tú conoces al Señor Jesús, pero no has tenido un cambio real, poderoso en tu vida, entonces quizás eso denota que no hay un fruto real de esa conversión y que el Señor quiere verdaderamente que tú le conozcas, pero ese conocimiento viene a través de lo que la palabra nos dice. Entonces yo quiero que leamos hoy el capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 1 más o menos hasta el 7, 8, amén. Y ya ahorita vamos a seguir contextualizando, porque yo quiero decirte que esto es clave. Este capítulo 12 es una sola línea de pensamiento de Pablo. Y yo quiero darte hoy unas enseñanzas, aparte de lo que tiene que ver con transformación. Quiero darte unas enseñanzas específicas que hablan de una persona que ha sido transformada. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Amén. Bueno, vemos un texto muy hermoso. Comienza con un versículo que nos dice: así que, hermanos, os ruego, es lo que está diciendo Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando yo comienzo a leer la escritura, esto me está hablando a mí. Recuerde que Romanos es muy teológico, habla de mucha doctrina, siempre está generando en el hombre el deseo de conocer más de Dios, el deseo de buscar más a Dios, el deseo de conocer su palabra. Y en este caso siempre Pablo está hablando, digamos, desde Pablo en el texto, en todo Romanos, comienza hablando, escúcheme, desde que la persona está sin Dios, o sea, desde que el hombre es mirado como culpable, ¿no? Amén. Es mirado como culpable. Y entonces el Señor, que viene y hace, dice en la Biblia que está destituido de la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué le presenta Pablo al hombre? Le dice: pero Dios es un juez justo, ¿no es cierto? Y entonces dice que ese juez justo sabe cuál es nuestra lucha, que nosotros no podemos, escúcheme, alcanzar la salvación ni por las obras ni por la ley.
está hablándole a los romanos y les dice, ustedes no pueden alcanzar salvación por obras, y le está hablando a la gente de Israel y les dice, ustedes no pueden alcanzar salvación a través de la ley, sino que les muestra el único camino que tiene Dios para el hombre para que pueda ser salvo, y ese camino tiene nombre propio. Es Jesucristo. Qué lindo suena eso. Es Jesús mismo el camino al Padre, el camino a la salvación. Y entonces es el único que justifica. Entonces mire que Pablo, todo el libro de Romanos va en forma ascendente, desde lo más poco hasta lo más alto. Y aquí cuando está entrando, ya le está hablando a esa persona que ha entregado su vida a Cristo. Amén. A esa persona, escúcheme, que ya entró en ese proceso de justificación, que ha confiado en el Señor, recuerden, ¿no es cierto? Que ha creído en el sacrificio de Jesucristo, que ya comenzó a caminar, ¿no es cierto? Amén. Que ya está llenándose de Dios, como decía la Escritura, ahí en Hechos en el capítulo 2, versículos 1 al 4, y ahí en el capítulo 4 de Hechos, donde decía que la iglesia, o los nuevos cristianos, la nueva iglesia, se estaban siempre llenando del Espíritu Santo. Tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Y en este punto, entonces, Pablo vuelve otra vez a hablarle a la gente acerca de su crecimiento espiritual. Y lo primero que les dice, vea, les ruego, les está rogando. ¿Por qué? ¿Por qué un ruego? Yo creo que a veces nuestra condición de pastores, de ser los heraldos, de ser las personas que llevamos la palabra de Dios, en nuestra condición, nosotros tenemos, ¿cómo lo puedo decir? Como una responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran anhelo, un gran deseo de ver que las personas que se acercan al Señor crezcan espiritualmente. El problema es que, amados hermanos, usted sabe, hay mucha lucha a veces, y la gente un día está en un nivel espiritual alto, pero después llegan a un nivel espiritual bajo. Y uno pretende como pastor siempre tratar de levantar la gente para que la gente se sostenga espiritualmente. Entonces, ¿qué le dice Pablo a esta gente? Les dice, mire, yo les ruego, es el mismo ruego que tengo hoy yo para la iglesia. Les ruego, mire, les digo de todo corazón, y él ahí invoca las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Aquí es donde hay una lucha, ¿no? Usted sabe que la Biblia, Pablo en otras cartas, en Gálatas, está hablando de esa lucha espiritual que hay entre la carne y el espíritu, ¿no es cierto? Que hacemos lo malo que no queremos y no lo bueno que queremos. Pablo lo decía en uno de los versículos de alguno de los capítulos aquí del libro de Romanos, que él no hacía el bien que quería, sino hacía el mal que no quería, ¿no es cierto? Y entonces eso nos habla de la lucha espiritual que está ahí. Pero Pablo sabía al mismo tiempo que esa lucha espiritual, que esa lucha física, que esa lucha que vivía en la carne solamente se podía ganar que llevando nuestros cuerpos. Recuerde que el objeto de pecado siempre va a ser nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro ser. Siempre va a querer hacer algo que está en contra de Dios. Recuerde eso, ¿no es cierto? Y entonces Pablo le dice al pueblo, escuche esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Es interesante. Amén. Mi pregunta es, ¿qué conlleva un sacrificio? Amén. ¿Cuál era la mentalidad de Pablo cuando estaba hablando de sacrificio? Un esfuerzo. ¿Qué es un sacrificio? Digamos que nosotros lo vemos como un esfuerzo hoy en día, ¿no es cierto, Mari? Cuando uno le dice a alguien, yo le digo a alguna persona, a algún hijo mío, ayúdame con esto, y de pronto él no tiene muchas ganas, pero yo le digo, sacrifícate por mí, así como yo me he sacrificado por ti. Los padres sabemos que sacrificio es hacer un esfuerzo quizás más alto por nuestros hijos, a veces quitarnos las cosas que tenemos para dárselas a ellos, ¿no es cierto? Eso es sacrificio, pero en la antigüedad Pablo estaba pensando en otra manera de sacrificio. Y recuerde que los sacrificios, todavía en este tiempo, habían sacrificios de animales. Amén. Yo se lo recuerdo. Amén. Todavía en este tiempo habían sacrificios, aún para presentar a los niños se llevaban unas tórtolas, unos pajaritos y se sacrificaban, ¿no es cierto? Entonces Pablo está pensando en un sacrificio real, está diciendo, muera a usted mismo. Amén. Presente su cuerpo como un sacrificio a Dios. Amén. Y se lo hablábamos con Mari el día de ayer, el día jueves, y decíamos, Mari, ¿no es cierto? Decíamos algo interesante sobre los muertos. Los muertos no sienten. No pelean.
Los muertos no pelean. Una persona cuando está viva, Que Pablo nos hablaba y decía que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces hablábamos acerca de que ahora ya no vivimos nosotros, ahora Dios vive en nuestras vidas y Él es el que manda. Pero a veces el muertito quiere defenderse. a veces queremos defendernos y sacar las uñas y pelear con todo el mundo, y si nos enojan entonces nosotros sacamos también y nos enojamos, y entonces y recuerde que por eso hablábamos que ya no hay la aplicación de esa palabra que decía en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Sino que más bien Jesús la cambia y la puso todavía más alta. Digo, si alguien te da cipote cachetada, como dicen en la costa, Colócale la entonces vas a tener que poner la otra mejilla. Tenemos que entender esto, hacer un sacrificio de nuestro cuerpo para Dios, no darle gusto al cuerpo, no darle gusto a los pensamientos que nosotros tenemos, a no ser de que sean pensamientos para bien, que sean pensamientos para crecer. Pero si el problema es que el cuerpo te está exigiendo pecar, te está exigiendo hacer lo malo, pues tú ¿qué vas a hacer? Vas a hacer, dice la Biblia, presente su cuerpo en sacrificio, dice vivo. ¿Un sacrificio qué? Vivo en este caso, algo que sea que Dios lo mire y diga, oiga, verdaderamente esta persona se está esforzando por agradarme a mí. Dice la Biblia que sea un sacrificio no solamente vivo, sino también santo. Recuerde que esa palabra santo significa que una persona que se ha apartado del pecado para servir a Dios, ¿no es cierto? Y aparte de eso dice que sea agradable a Dios. Hermoso esto, que sea algo agradable a Dios. ¿Sabe qué me hace a mí levantarme por las mañanas? Yo se lo voy a decir. Yo me levanto y yo ya estoy pensando en Dios. Aquí está mi esposa, yo amo a mi esposa, pienso en ella, yo la consiento, yo quiero cuidarla, yo quiero amarla, ¿no es cierto? Pero no es la primera persona en la que pienso cuando me levanto. En el primero que pienso cuando me levanto es en Jesús. Amén, y así debe ser. En estos días teníamos una reunión con los matrimonios y les hablábamos. Y yo me acuerdo que mi papá, desde que yo era muy pequeña, me decía, Dios te va a dar un hombre que primero que te ame a ti, lo ame a él. Porque si lo ama a él, te va a amar a ti. Es una consecuencia del amor. Como nos habla el Señor Jesús en la Biblia. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano que está al frente que ves. Es una consecuencia y una relación que se da Bilateral. La una cosa por la otra. Amén. Entonces imagínense, el Señor, yo me levanto y mi objetivo al levantarme es agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios y cuando no lo puedo agradar yo me siento muy mal. ¿Por qué? Porque yo sé que la razón, mire, escúcheme, la razón de mi existir es Dios. La razón de mi existir es el Señor. Entonces, si hay alguien al que yo tenga que agradar a Él, si yo lo agrado a Él, yo sé que puedo agradar a otras personas también que están en conexión con Él. Amén. Y dice que no solamente ese cuerpo en sacrificio, no solamente debe ser vivo, no solamente debe ser santo, no solamente debe agradar a Dios, sino que tiene que hacer eso como un culto racional. Nosotros cuando hablamos de culto, tiene que ver con dar adoración, ¿no es cierto? Dar adoración a alguien. Pero la Biblia nos exige que nosotros adoremos, que le demos culto a Dios de manera que racional. Hoy en día hay muchas locuras y yo se lo he venido hablando sobre muchas cosas que se hacen en las iglesias. Paremos con eso y comencemos a crear una conciencia real de quién es Dios. Esto tiene mucho de racional, si es todo racional, amén. Nosotros entendemos, la oración es racional, ¿no es cierto? La fe la podemos llevar a la razón. El problema es que en la antigüedad, yo quiero decirte una cosa, el problema es que en la antigüedad, escúchame, quisieron quitar la fe de la razón. Y no se puede hacer eso. Esa no es la voluntad de Dios. Escúchame, esa no es la voluntad de Dios, porque si hay algo que es racional es la Biblia. El hombre que cree que tiene la razón y no tiene a Dios en realidad está equivocado. Y si uno piensa que la ciencia tiene la razón, perdió el año, porque el que tiene la razón fue el que creó este mundo. Recuerda que ayer te hablamos de eso, que Dios estaba restaurando su creación a través de ¿quién? Su relación con a través de Jesucristo. Amén. Eso es maravilloso. Y entonces aquí viene lo bueno. El problema del hombre, ¿no es cierto? Que se conforma. El problema del hombre que no quiere darle culto racional a Dios.
Llegas a un punto donde tú tienes que decirle a Dios, Señor, yo voy a sacrificar mi vida para agradarte a ti, ¿no es cierto? Con todo el corazón. Pero el Señor en el versículo 2 de Romanos 12 te dice, no os conforméis a este siglo. Te recuerdo que en otras versiones, como la versión PDT o la versión NTV, nos dicen más o menos así, no se amolden a este mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el molde? ¿Cuál es el molde? Amados hermanos, ustedes me han escuchado predicar de esto durante mucho tiempo. ¿Cuál es el molde que el mundo quiere darnos? Pues por supuesto, un molde alejado de Dios. Amén. Un molde, escúcheme, un molde de hipocresía. Yo sé, Como Vicente, ¿para dónde va? ¿para dónde va la gente? Entonces, queremos lo de Dios, queremos la bendición de Dios, queremos el cuidado de Dios, pero también al mismo tiempo queremos el pecado, al mismo tiempo queremos el mundo. Y no buscar el reino de Y Dios. no buscar el reino de Dios. El problema es que como no ha vivido lo del capítulo 12, versículo 1, pues cómo va a vivir lo del capítulo 12, versículo 2. Si dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Conformarse es el peor estado que puede tener una persona que dice que es cristiana. Conformarse y quedarse simplemente en lo bonito que es el canto, en lo bonito que es la predicación, pero que se le olvide que debe crecer en el Señor y que debe cambiar su vida. Por eso el Señor te dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, aquí viene la palabra transformación, que mucha gente le gusta escucharla, y transformación viene del griego metamorfos, que significa un cambio. Escuche esto, un cambio donde usted no vuelve a ser el mismo. Amén. Si tú has sacrificado tu vida para Dios, entonces también al mismo tiempo tú estás teniendo un cambio en tu vida donde tú ya no eres el mismo. Tuviste que luchar con muchas cosas, porque llegamos con muchos pecados, ¿no, Mari? La gente llega con un montón de pecados. ¿Con qué pecados llega la gente al Señor? Todas las obras de la carne. Todas las obras de la carne. Pleitos, disensiones, borracheras, Malos deseos, malos deseos. De todo, ¿no? De todo, es una lucha. Pero tú ves que en el constante caminar con el Señor, tú comienzas a tener una transformación. Pero ¿cómo se da esa metamorfosis, esa transformación? Dice la Escritura, por medio de la renovación del entendimiento. Y qué bueno, esto no es una predicación repetitiva. El Señor dice que tenemos que volver a decirles estas cosas en el sentido de que ustedes tienen que aprender y meterse esto en el corazón. Y entonces el Señor te dice, ¿cómo eres tú transformado? La única manera es a través de la renovación del entendimiento. En un estudio que hicimos en algún momento con mi esposa, llegamos a la conclusión que esta palabra entendimiento, la Biblia la traduce también como mente, ¿no es cierto? También como mente. ¿Dónde está la lucha del cristiano? ¿En su mente? Amén, en sus pensamientos. ¿Dónde la gente peca por primera vez? ¿En su carne o en su mente? En su mente, porque comienza a pensar y a maquinar y a hacer ideas ahí en su mente de cosas, escúcheme, que después lleva a la vida práctica. Y es ahí donde está la lucha. El hombre no puede ser transformado si no hay una renovación mental. El problema es que nosotros hemos crecido con pensamientos erróneos, con pensamientos que aprendimos quizás en nuestras casas, quizás en el colegio, quizás en diferentes partes, ¿no? Y entonces a veces nos preguntamos por qué hacemos las cosas. Sencillamente porque las aprendimos de alguien, ¿no es cierto? Que nos dijo que las cosas eran así, que las situaciones eran así, y resulta que usted llega y cuando va creciendo se va usted enfrentando a la realidad de la vida, y en ese enfrentar de la realidad de la vida usted se da cuenta que cosas que le enseñaron estaban ¿qué? Estaban erradas, estaban mal, y por eso hiciste cosas en tu vida que no estaban bien. Amén. Sencillo, así de sencillo. En la lucha del cristiano
está en su mente. Entonces, ¿cómo se renueva el entendimiento? El dilema, por eso yo le decía al comienzo que la preocupación de un pastor siempre, como Pablo, ¿no es cierto?, que le dice, recuerde que él les está diciendo en una actitud de ruego, o sea, como cuando yo le digo, le voy a decir a mi esposa, ayúdame, le estoy diciendo, mi amor, ayúdame con eso, que no puedo solo. ¿Cómo se lo estoy diciendo? Con ruego. Y entonces Pablo les dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿no es cierto?, vivos al Señor, santos, ahí agradable, un sacrificio que le agrade al Señor. Y entonces el dilema, amados hermanos, es que nosotros tenemos todos esos pensamientos, ¿no es cierto?, y cuando llegamos a Cristo nos enfrentamos con una realidad diferente. ¿Cuál es la realidad diferente? Gracias, Carolina, esa es la realidad. En nuestra mente había un qué, un desorden. Entonces nos enfrentamos, gracias amor, nos enfrentamos con esa realidad que la palabra de Dios dice algo totalmente diferente a lo que nosotros nos enseñaron. A nosotros en nuestras casas nos enseñaron a defendernos. Si alguien le dice algo, usted también se enoja. No nos lo enseñaron diciéndonoslo, sino que nosotros lo vimos. Amén. Nosotros lo vimos. Y entonces resulta que el Señor nos dice ahora algo diferente. Ponga la mejilla. ¿Qué dice la Biblia cuando habla del enojo? ¿Qué dice la Escritura? Que la palabra áspera hace subir el furor, más la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué hacemos nosotros? Mire, renovación. Esto es sencillo. Renovación es cambio en la manera de pensar. Renovación es meter la palabra de Dios verdaderamente en nuestra vida y vivirla. Sencillo. Mire, déjeme decirle, no hay que hacer tanto. Cada versículo que usted lee, Dios no te va a premiar por leer la Biblia. De hecho, si usted se aleja de Dios y conoce la Biblia, va a ser peor el castigo. Eso es lo que dice la Escritura. No lo digo yo no lo digo, lo dice la Escritura. Pero también la Biblia dice que cuando tú leas la palabra, entonces la idea de leer la palabra es vivirla. No seáis tan solo oidores olvidadizos, sino que el Señor que espera que nosotros vivamos la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar esos pensamientos del pasado, de ira, de inmadurez, de enojo, de rabia, no sé, de violencia, de pornografía, de lujuria, no sé, tantos pensamientos y tantas cosas que hay en nuestra mente trabajando. El Señor nos pide que los cambiemos. Transformación es renovar la mente, sencillamente. Mira, en el momento en que tú renueves la mente, las cosas van a cambiar, te lo puedo asegurar, porque eso es lo que dice la Escritura. No se conforme a este mundo, o sea, no viva como el mundo vive, sino sea transformado, o sea, tenga una metamorfosis, un cambio donde usted no va a ser el mismo. ¿Cómo viene esa metamorfosis? A través, escúcheme, de la renovación de su entendimiento. Y entonces, cuando su entendimiento es renovado, usted no me va a volver a preguntar a mí cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque usted mismo lo va a entender. Amén. Es tremendo porque los versículos se concadenan. Y cuando yo ofrecí mi cuerpo en sacrificio vivo, es lo que estábamos hablando. Entonces ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, entonces yo ya no mando. Amén. 2, cuando yo he sido transformada y he tenido un cambio de renovación de mi entendimiento, entonces ahí es donde yo puedo hacer lo que dice el versículo 9. Entonces nos empieza a hablar del amor hacia las demás personas, de que debemos estar en paz con las demás personas, pero eso solo es posible cuando hemos sacrificado nuestro cuerpo, cuando hemos puesto nuestro yo de lado y cuando hemos renovado nuestra mente. Entonces ahí es en el momento en que dice la palabra de Dios, el amor sea, versículo 9, sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No es posible hacer una cosa sin haber hecho antes la otra. Totalmente. Es que sencillamente cuando usted, Mari, lo que dices es verdad. Cuando usted cambia su manera de pensar, es cuando viene la transformación. Amén.
Cuando usted deja de creer en aquello que creyó durante toda su vida y comienza a creer en la palabra de Dios y comienza a creer y a confiar con seguridad en la palabra de Dios, es cuando usted comienza a ver el cambio. Mire, hemos hablado mucho sobre frutos en las predicaciones, ¿no, Mari? Amén. ¿No es cierto? Hablamos del fruto, ¿no es cierto? El mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y en realidad el fruto es fundamental en la vida de una persona, pero una persona que no ha podido renovar su mente para ser transformado, nunca, escúcheme, nunca verá fruto en su vida. Entonces, no me pregunte a mí por qué no doy fruto, ya tiene la respuesta. No hay fruto porque no hay un cambio en la manera de pensar. ¿Cómo va a pensar? Escucha la palabra, ¿no es cierto? Se siente cómodo, está conforme como están las cosas, se conformó a ir a la iglesia, a escuchar un culto y después de que sale de la iglesia también está conforme haciendo las cosas que no tiene que hacer. ¿Me hago entender? Cuando el Señor te habla claramente cosas en la Biblia que tienes que cambiar. Yo quiero que por un momento pienses qué cosas tienes que cambiar en tu mente. Hay cosas que tienes que cambiar, cosas que te están absorbiendo, cosas que te están cansando, cosas que te están quitando la bendición. Entonces, cuando tú eres renovado, viene la transformación y en el proceso de transformación, entonces tú conoces la voluntad de Dios para tu vida y comienzas a dar fruto interior y fruto exterior. ¿Por qué? Te voy a decir, recuerda. Este versículo está atado a todo el capítulo 12 y a todo el capítulo 13, ¿no es cierto? Y ahorita eso era lo que decía mi esposa, ¿no es cierto? Si usted tiene ya una transformación, si ya tiene un cambio y una renovación en su entendimiento, entonces va a dar frutos. Pero por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 12, en el versículo, leamos un momento, amor, del versículo 4 en adelante, ¿no es cierto? Bueno, leamos el 3 y le damos hasta el 6 o 7. Y ya les voy a mostrar una cosa que es fundamental aquí entender. ¿Amén? ¿Qué dice? Amén, dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Sigamos. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte liberalidad, o el que preside con solicitud, o el que hace misericordia con alegría. Bueno, ok. Ahí lo primero que nos dice el versículo 3, escuche esto. Dice la escritura, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, ¿no es cierto?, del que debe tener, sino que piense conforme a la medida de fe. Yo entiendo una cosa, cuando usted es transformado, escúcheme, el plan de Dios, el miércoles nuestro pastor Arnoldo nos hablaba acerca de ese plan, ¿no es cierto? De ese plan, de ese propósito de Dios y nos hablaba de José, el hijo de Israel, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos viendo ese propósito. Qué hermoso cuando uno llega al conocimiento de Cristo, es transformado y puede conocer la voluntad de Dios y cuál es el propósito y los dones que Dios le ha dado. Yo quiero que escuche una cosa, esto es tremendo, esto es algo maravilloso. Yo veo en la iglesia carencia de dones. No solamente, no estoy hablando en iglesias en Cricol, yo estoy hablando de la iglesia en general. Hay una carencia de dones. La Biblia nos hablaba el don de la profecía, el don de enseñar, el don de servir, el don de dar, el don de dirigir o presidir o liderar, ¿no es cierto? Hay diferentes dones que están aquí en la Biblia. El problema es por qué hay esa carencia de dones. No porque Dios no los haya dado. Pues ya Dios le dio un don a cada persona que se ha acercado a Él para que le sirva, ¿no es cierto? Tú tienes un don, di conmigo, yo tengo un don de Dios, yo tengo un don de Dios. Ahora, si no lo conoces, el problema tiene que ver con esto de la transformación. Porque yo he visto gente que tiene dones y tiene dones sobrenaturales muy hermosos, pero han llegado a un punto de jactancia o orgullo
que es terrible, se ha perdido cuando la Biblia nos dice que en medio de la transformación que pasa, que usted tiene que servir a Dios con un corazón que humilde. Usted no puede tener un más alto como conocer de usted, ¿no es cierto? Como dice, un más alto concepto de usted. ¿Por qué? Porque el que le dio el don es Dios, el que lo transformó es Dios, el que le dio la palabra para que el entendimiento fuera renovado fue Dios. Y entonces Dios le está llenando, Dios le está bendiciendo, pero si usted no ha sido transformado, ¿cómo va a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? ¿Cómo vas a conocer en qué le puede servir? Déjame decirte, te voy a decir algo duro, Quizás has estado calentando banca en la iglesia. ¿Por qué? Porque no has sido transformado. Oye, yo sé que eso sonó fuerte, pero no puedo dejar de decirte la verdad porque es la realidad. Quizás has estado calentando banca, ¿por qué? Porque te has preguntado, ¿será que yo le sirvo a Dios o no? Pues discúlpame, cuando la mente no ha sido transformada, es difícil que el conocimiento de la voluntad de Dios plena, el conocimiento de la voluntad de Dios perfecta se conozca. Y ese es un dilema. Ese es un dilema grave, porque entonces la gente no da fruto. No puedes dar fruto en el servicio a Dios. ¿Dónde están los que lideran? ¿Dónde están los que dirigen? ¿Dónde están los que enseñan? Como dice la Escritura. ¿Dónde están los que exhortan? ¿Dónde están los que exhortan a otros hermanos a que caminen con Dios? ¿Dónde están los que reparten, dice la Escritura, con liberalidad? Pues son las personas que han sido transformadas y que han entendido, escúcheme, que han entendido cuál es la buena voluntad de Dios para sus vidas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que cuando uno ha conocido la voluntad de Dios por medio de la transformación que viene a través de la renovación del entendimiento, usted comienza a dar fruto. Tiene que darlo. Grandes ministerios se van a levantar el día que entiendan que tienen que ser transformados totalmente por Dios. El día que entiendan que el pensamiento pasado es pasado, que ese pensamiento no sirve para nada. El día que entiendan que lo que tienen que obedecer es la palabra de Dios y que lo que tienen que hacer es la voluntad de Dios, todo va a cambiar. Y entonces vamos a retomar el punto que dijo Mari, ¿no es cierto? Porque leamos ese versículo 9 y vea más fruto. Yo quiero que vea más fruto de la transformación. Porque todo el capítulo 12 y el capítulo 13 habla de ese fruto. Sigue. Amén. Dice ahí versículo 9. Dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborrecer de lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, sino asociando, no sead sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los Amén. hombres. Bueno, ese es un ejemplo. Lee un momento el capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, aquí vamos a ver fruto. Y es aquí donde hay una lucha tremenda, ¿no es cierto? Proceso de transformación. Transformación es metamorfosis, un cambio en el cual usted no vuelve a ser el mismo. Esa transformación se da porque usted vino primero y sacrificó su cuerpo, ¿no es cierto? Y lo dio al Señor como culto racional para Él, ¿no es cierto? Como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Entonces vino el proceso de transformación porque usted comprendió lo que la Escritura decía. Eso es lo que dice nuestro himno nacional colombiano. Para las personas que de pronto son de otro país, no conocen nuestro himno, al final del himno nacional dice: entienden las palabras del que murió en la cruz, ¿no es cierto? Y le tendríamos que poner otra parte ahí y las meten en su mente y las viven en su vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, ya vemos ese proceso de transformación a través de la renovación del entendimiento.
Ya por esta transformación hemos conocido cuál es la buena voluntad de Dios que es para nosotros, una voluntad perfecta, es lo que dice la Biblia, que es perfecta para usted, tienes que vivirla. Yo la estoy viviendo con mi esposa en este momento, aunque estemos pasando por esto, la estoy viendo con mi esposa, es una voluntad perfecta, me hago entender, es lo que Dios quiere que hagamos. Ahorita estamos dentro de ese punto, y entonces cuando usted hace la voluntad de Dios perfecta, viene sobre usted ese don precioso de Dios para que usted le pueda servir en su reino, amén, en el reino de Dios. Y después vienen frutos en su relación con las demás personas. Frutos como cuáles, dijo mi esposa, un amor no fingido, ¿no es cierto? Donde tenemos que hacerle sonrisita a la gente, sí, 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 ¿cómo estás? Pero después cuando nos vamos, estamos hablando pestes, ¿no es cierto? Lo que dice la Biblia, que viene sobre nosotros un amor no fingido por las personas, sino que viene que amor verdadero. Créame, eso pasa cuando la persona ha sido transformada, siente amor por las personas, aún por la persona más difícil, más compleja. Escúcheme, porque esa es la voluntad de Dios. Vea cuando hay transformación lo que viene. Yo entiendo aquí, dice, un aborrecer de lo malo, un aborrecer el pecado. Eso era lo que hablábamos con Mario en este día, ¿no es cierto? Que si Cristo había venido a nuestras vidas y una de las señales que nosotros, o consecuencias o señales reales de una conversión, es que esa persona aborrece el pecado. Amén. Una de las señales reales de una persona que ha sido transformada por Dios es que aborrece lo malo, aborrece el pecado y sigue lo bueno. Amén. ¿Tú estás siguiendo el pecado todavía? ¿Lo estás amando? ¿Te estás deleitando en el pecado? ¿O estás haciendo la voluntad de Dios? Dice ahí que cuando usted es transformado deja la pereza de un lado. Amén. Óigame, hermano, yo le voy a decir una cosa, eso para todos acá. Apenas pasemos esta pandemia, yo lo espero temprano en las reuniones, sin pereza, con ganas de servirle al Señor, felices de poder ir al templo, de poder congregarse, felices de poder ir al grupo de transformación, no quejándonos, no diciendo me toca, porque la Biblia dice no perezoso, ¿no es cierto? Sino que sirva al Señor con qué, con pasión, con amor, con deseo. Mire, dice ese adagio muy popular que dice uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuántos de nosotros, escúcheme, verdaderamente llegamos tarde al culto todos los domingos? Los domingos todavía lloramos con mi esposa porque queremos ver los hermanos, o sea, porque queremos abrazarlos, porque, no sé, quizás algunas personas que van a otras congregaciones y que están hoy acá, yo quiero que me entiendan. La relación familiar que tenemos en la iglesia, la relación de familia, el podernos abrazar, el contarnos las cosas, el bendecirnos, es algo que verdaderamente a mí me hace falta. Y yo sé que mi esposa también me lo ha expresado y muchas personas en la iglesia nos lo han expresado. ¿Por qué? Porque eso es amor verdadero, amor sin fingimiento. Se lo digo, vea, con todo el corazón. No estamos pensando en absolutamente nada más, sino solamente en lo que tiene que ver con la relación, con el amor por las personas, con el poder predicar la palabra, las reuniones en la iglesia nos dan tiempo para conversar un tiempo en el afán que tiene esta vida que ahora nos tocó frenarnos, ¿no es cierto? Pero hermanos, créame, quizás algunos tenemos que cambiar algunas cosas y a veces somos perezosos para servir al Señor. Déjame decírtelo, yo tengo el don de exhortación, déjame decírtelo con todo el corazón. Nos ponemos perezositos de vez en cuando para servir al Señor, nos ponemos perezositos y vamos siempre detrás de todo. Quiero decirte una cosa, si económicamente, si el trabajo tuyo no te ha funcionado tanto en este tiempo, yo te voy a decir una cosa, ¿es verdad o no? El Señor ha tenido... ¿Has comido en estos días bien? Yo los he visto por el chat y no han bajado de peso. ¿Te cuidó el Señor? ¿Te ha cuidado durante este tiempo? Amén. Y quizás no has podido ir a trabajar. Entonces ahora date cuenta quién es el que ha cuidado de ti, quién es el que te ha abierto puertas para trabajar, quién es el que te ha bendecido en tu vida. Yo quiero que lo entiendas. Un corazón que ha sido transformado no tiene pereza para servirle al Señor, sino que está dispuesto, disponible en todo momento para decirle al Señor. Dice un corazón o una persona que ha sido transformada se goza en la esperanza.
se goza en la esperanza, sabe que Jesús viene y lo está esperando, no está sufriendo. Mire, perdóneme que le diga, siguió mirando noticieros, siguió mirando noticias de internet, que el COVID, que esto está no sé qué, y que ahora salieron que los ovnis, que no sé qué, que los ovnis nos van a llevar los extraterrestres. Por favor, ¿has leído la Biblia? La Biblia dice que al final de los tiempos habrá señales en el cielo. La Biblia es clara. Por eso no tengo temor, porque ya estaba escrito. Lo que inventa el hombre es otra cosa, pero Dios sí sabe lo que está sucediendo. Entonces, ¿en quién voy a confiar? ¿En el que me puede transformar o en el mundo? ¿En quién voy a confiar? ¿En el que puede cambiar mi vida? ¿O en aquel que no sabe ni dónde está parado diciendo, es que hubo un hombre científico que dijo que había un agujero a más de 300 millones? Perdóneme, ¿en quién vamos nosotros a confiar? Sea constante en la oración. Un corazón transformado es constante en la oración. Yo ahorita estoy con mi esposa orando, amén. Estoy con mis hijos orando, estamos en familia orando. Cuando hay alguien en internet estamos orando. Amén. Ahorita estaba con mi hermano, el pastor Bill Campbell, desde Canadá. Él vive en la frontera entre Canadá. Yo no hablo muy bien inglés, pero ellos estaban orando en inglés y yo estaba orando en español y ahí estábamos orando. No dejes de orar, no te desanimes. Un corazón transformado va a buscar la oración antes que el noticiero. Un corazón transformado va a buscar la oración antes que el rogarle a alguien allá afuera. Un corazón transformado va a hacer la voluntad de Dios porque sabe que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿no es cierto? Amén. Practique la hospitalidad. Comparta con los necesitados. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que hace un corazón transformado. Bendiga a los que le persiguen. Si quizás hay alguien que lo persigue, bendígalo, 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 ámelo, bendígalo. No pelee con él, bendígalo. Si usted tiene un vecino que lo escucha predicar y se molesta, bendiga más a ese vecino y ore por él, amén. Hágalo así. Gócese con los que se gozan. Llore en este tiempo con los que lloran. Sea unánime, quiere decir, de un solo pensamiento con los hermanos en Cristo. Busquemos lo mismo, busquemos a Jesús. No sea altivo, deje la altivez. Usted ya se dio cuenta que la vida del hombre es como neblina. En un segundo está, dice la Biblia, y luego no está, desaparece. Amén. Sométase a las autoridades. ¿Cómo nos cuesta, hermano? Perdóneme, yo no sé quién será el alcalde, o yo no sé quién será el presidente de su nación. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. Hagamos eso. Hagamos eso. En vez de hablar mal, hagamos eso. Oremos para que estas cosas Dios las vaya guiando. Ya sabemos todo lo que la Escritura nos dice. Más adelante yo te voy a dar un curso de escatología bíblica para que veas las señales que vendrán cuando Cristo viene. No le dé miedo, gócese porque Jesús viene y gócese porque Jesús le está transformando en este tiempo. Amén. El Señor te ama, pero quiere que entregues tu cuerpo como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Escúcheme. Y aléjese del mundo, no se conforme a este mundo, a este siglo, porque los que aman el mundo son considerados enemigos de Dios. Sino transfórmese por medio de la renovación del entendimiento. Coja el libro que nos muestra el camino y póngalo y métaselo en la cabeza y usted apréndase la Biblia y cuando se la aprende cúmplala. ¿Con qué tiene que luchar usted? Cambie, sea renovado por medio de qué, sea transformado por medio de la renovación de su entendimiento y podrá conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios tiene manjares para usted, pero esos manjares están en la Escritura, esos manjares están ahí en la palabra de Dios, esos manjares están ahí en la palabra. No vivo un evangelio light, yo lo invito a que no viva un evangelio suave ahí de solo cantar. No, está bien cantar, hermano, pero primeramente obedezca lo que la Escritura dice. Ame la palabra. Amén. Yo quiero que oremos. Si tú tienes una petición, vamos a estar orando por esa petición en este momento. De antemano, te agradecemos tu acompañamiento todas estas noches, tu fidelidad.
todas estas noches que estás con nosotros aquí escuchando la palabra. Nosotros vamos a seguir predicando hasta que esto pase acá, y después de que esto pase seguiremos predicando, amén. Seguiremos predicando. No olvides compartir la enseñanza. Quizás a alguien le sirva, a un familiar tuyo, a un amigo tuyo le sirva y la pueda escuchar, amén. Es importante que compartamos la palabra del Señor. Amén. Gracias por escucharnos. No olvides colocar las peticiones ahí en el chat de este live y vamos a orar. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor Jesús. Permite que cada día, Padre Santo, podamos ser renovados. Permite que cada día podamos ser transformados y nuestro pensamiento renovado, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Que veamos, Señor Jesús, en las personas que están afuera, a nuestro lado, Señor Jesús, podamos verte a ti, Señor Jesús. Sí, que podamos ver con el corazón con el que tú ves, Señor Jesús. Sí, Padre, que podamos pensar, ¿qué haría Jesús sí, Padre, si estuviera en mis zapatos? Gracias. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi posición en este momento? Gracias. Permite, Padre Santo, Señor Jesús, que podamos amar, Señor Jesús, sí, a las personas que no nos hacen bien, Padre Santo. Que podamos, Señor Jesús, someternos a nuestras autoridades, Señor. No, así a veces no nos guste de pronto lo que dice alguna autoridad de nuestra ciudad o de nuestro país, que podamos, Señor Jesús, someternos y orar, Señor Jesús, por ellos, Señor, para que tú los guíes, Señor Jesús, para que tú, Padre Santo, Señor, les muestres cuál es tu voluntad, camino, Padre Padre, Santo. te lo pedimos. Yo te pido, Señor Jesús, que tú te glorifiques en esta noche, Señor, y que tú bendigas a cada una de las familias, Señor Jesús, que hoy está viendo, Señor, esta transmisión, Padre Santo. Padre Santo. Que tú seas proveyéndole, Señor tuya Jesús, al 100% lo que ellos necesitan, Señor Jesús. Gracias. Que tú seas, Padre Santo, siendo propicio a su necesidad allí en cada hogar, Padre, Señor, en nombre cada cuarto, Señor Jesús, en cada sala, Señor Jesús, donde cada uno de mis hermanos están, donde cada una de las personas están, Señor Jesús, precioso. desde Canadá, Señor Jesús, hasta Colombia, Padre Santo, sí, pasando por todos los países, Señor Jesús, de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Sé tú, Señor Jesús, el bendecidor, sé tú el proveedor, sé tú el sanador, Señor Jesús, de cada una de las personas, Señor Jesús, que han creído a tu palabra, a cada una de las personas, Señor Jesús, que han tenido un oído atento, Señor Jesús, a entender lo que tú quieres, Señor, para sus vidas, en Padre el nombre Santo. tuyo, Cristo Permite, Jesús. Padre, que seamos, Señor, que podamos seguir siendo, Señor Jesús, Gracias, las precioso. personas que llevan tu palabra, Señor Jesús, En el nombre que tuyo. anuncian la paz, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. En el nombre tuyo. Amén y amén. Amén. Quiero recordarte que el día de mañana estaremos con la Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones. Escríbelo ahí junto con nuestro pastor y Arnoldo Blanco y nuestra pastora Lidiet de Blanco, amén, y junto con su familia. Entonces, para que te inscribas ahí, te metas a la página de Facebook de ellos y puedas compartir también la predicación. El día miércoles disfrutamos de una predicación muy hermosa, amén. Entonces, mañana no vamos a estar nosotros, va a estar el pastor Arnoldo a las 8 de Colombia, 8 de Colombia, amén. Y te recuerdo que el día domingo a las 10 de la mañana, pero te tengo una sorpresa, el día domingo vamos a tener 2 transmisiones. ¿Por qué? Quiero contarte que estamos hablando con un pastor amigo que está en este momento en Perú, sufrió esta situación difícil de este virus que está pasando, ya ha salido del asunto, pero en medio de la situación, en medio de la dificultad que tuvo de salud, en medio de su situación difícil, Dios le habló de hacer un ayuno internacional, de convocar varias iglesias, y entonces él se ha puesto a la tarea. Él es el pastor Sergio Chávez de Perú, y ha contactado a pastores en Alemania. Entonces durante todo el día van a haber transmisiones para estar orando, amén. Específicamente es para dar una pequeña palabra y orar mucho porque este virus pronto se vaya en el tiempo en el que la voluntad de Dios asimismo lo desee, amén. Entonces nos ha invitado a participar. Entonces nuestra transmisión de nuestra reunión será a las 10 de la mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Oiga, tiene que venir, tiene que prender su medio
audiovisual para poder ver esta predicación y Amén. poder escucharla, porque hermano, hay una palabra muy hermosa con la cual vamos a terminar este estudio de Romanos, amén. Amén. Y a la nos una, vamos a unir a la con 1 de la ellos. tarde nos vamos a unir con ellos a través de también de el live de Iglesias en Cricol. Vamos a estar de 1 más o menos a 1:30 en un tiempo de oración a la 1 de la tarde, de 1 a 1:30. Entonces, para que participes y vamos a estar orando, esto es algo más macro. Hay Unidos pastores con de un pastor. Alemania, de Ecuador, de Perú, hay pastores de Costa Rica. Bueno, va a ser muy bonito. Entonces, se unen y oramos juntos. Gracias por acompañarnos y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Amén. Es una bendición poder Feliz compartir noche este y espacio con bendiciones para ustedes. cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias.